noticias de actualidad que vemos, ahí está el alimento psicológico. Ser conscientes de eso, del alimento psicológico que consumimos es fundamental. Básicamente se podría recomendar no consumir miedo a través de los canales que he mencionado, ¿no? El entorno, uno de los canales es el entorno físico, ¿bien? Y luego los medios virtuales. Ahora bien, porque claro, todo deseo, todo anhelo, todo lo que querramos conseguir, si nuestro alimento psicológico o nuestro entorno de personas es compasivo, es empático, brinda apoyo, brinda ayuda, brinda colaboración, brinda alegría, generosidad, altruismo, que no hay agresiones, no hay conflictos, no hay discusiones, no hay violencia en general, todo eso nos ayuda. Pero también en las actividades que hacemos también está el alimento psicológico. O sea, si hacemos, no sé, un deporte como sea la natación, el yoga, el baile, la meditación o dar paseos, ejercicios físicos, nos ayudan a mantener el estado de ánimo neutro. Es decir, no nos produce estrés. Cuando uno está haciendo un ejercicio no está estresado. Bueno, eso también tiene que ver con el alimento psicológico, pero también tener en cuenta, Steffi, el alimento psicológico que nosotros aportamos a los demás, ¿no? Porque nosotros también somos fuente de alimento psicológico. Y a uno mismo, ¿no? Porque también a veces los más duros con uno es uno mismo. Entonces, a veces cometemos errores y nos damos durísimo, porque bueno, estamos hablando de cuidar mucho el entorno, pero no es que una persona se Ujú. equivoque o haya cometido un error o haya, y entonces sacarla de una vez. No, de pronto puede ser No. una persona que Ujú. nos viene a mostrar y enseñar algo, que también es muy importante. Entonces es cuidar el entorno, pero de una manera también compasiva. Para mí la compasión con uno mismo primero es fundamental en la vida, porque a veces nos enseñan a ser demasiado regludos, a unas normas estrictas en el colegio, la religión. Entonces vamos en contra de nosotros mismos en muchas ocasiones. Y por eso también Ujú. nos instauramos con heridas y miedos. Exacto. Mariano, es a punta de repetición, entonces se puede avanzar en términos de ya uno no tener tantos miedos en la vida. Sí, a ver, de repetición, o sea, con una rutina de afirmaciones, decretos, compromisos, luego las acciones de avance, luego los blindajes, luego lo que tú mencionabas, lo que mencionábamos, ¿no? El alimento psicológico. También, bueno, el trabajo interno, eso era lo que estabas mencionando, ¿no? El trabajo interno es fundamental, pero también, como vivimos en un mundo, en el plano físico, ¿no? Donde estamos vinculados con la realidad externa, también es importante que a las personas se les recomienden estas cosas para trabajar en el plano externo, con el entorno, pero sí, o sea, la nutrición de nosotros mismos en cuanto a lo físico y lo psicológico y nuestra propia expansión de conciencia, el incremento del amor propio también. Pero le podríamos agregar una técnica muy práctica que yo recomiendo mucho en las terapias y es muy efectiva, que es la modificación de la narrativa interna. Es decir, sí, ejemplo y también la podemos explicar en profundidad porque yo pienso que va a servir mucho a la audiencia. Es decir, la historia que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? Y esto nos va a permitir saber, por ejemplo, hacer un ejercicio de la modificación, o sea, para modificar la narrativa interna, nos va a permitir saber qué es lo que pensamos realmente de nosotros mismos y realizar cambios en la programación. Bien, esto se tiene que hacer con total honestidad y nos va a ayudar a percibir un componente también fundamental, que de momento no lo hablamos, pero también quizás lo podríamos hablar, que son las creencias limitantes que nosotros podamos llegar a tener. Que las creencias limitantes son subconscientes. Ahí está la trampa. Entonces, el ejercicio de la modificación de la narrativa interna, ¿cómo se hace? Primeramente, yo siempre recomiendo hacer una meditación de silencio y respiración consciente de entre 5 a 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos relaja y nos apertura el subconsciente, nos tranquiliza la mente, oxigena la mente. ¿Y qué es lo que hay? Tres formas de hacerlo. Primero, la forma más básica y la forma más
práctica para hacerlo es escoger un papel y comenzar a escribir la descripción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿bien? O puede ser filmarnos en vídeo también, ponemos a grabar el móvil y nos describimos, o puede ser grabar un audio de voz, ¿bien? La grabación hacerla entre 10 a 15 minutos, ¿bien? Y luego reproducir esa grabación. La grabación tiene que ser con una descripción de nosotros mismos, ¿bien? Honesta y sincera. Y luego reproducir esa grabación y analizarla con objetividad, como si uno fuera otra persona, como si uno estuviera escuchando la narración de un amigo. Porque esto nos permite desidentificarnos de nosotros mismos, ¿bien? Y por eso ahí podemos analizarla objetivamente, analizarla como si estuviésemos escuchando a otra persona, ¿bien? Y es un ejercicio, claro. Sí, y es un ejercicio muy útil en el que se puede recabar mucha información. Entonces, nos describimos, lo escuchamos con objetividad y luego, si vemos que hay cosas que mejorar, porque nosotros cuando la observamos con objetividad vamos a ver que hay cosas que podemos mejorar, ¿bien? Porque eso es lo que nosotros mismos pensamos de nuestra propia persona y eso en realidad es lo que la mente subconsciente cree que somos. Entonces, como eso es lo que la mente subconsciente cree que somos, desde ahí manifestamos realidad y desde ahí también manifestamos estados internos. Y en realidad eso no es lo que somos en lo profundo, porque lo que somos es una conciencia. Lo que nosotros estamos viendo aquí es todo programación. Entonces, eso en realidad es la visión que tenemos nosotros mismos de la configuración de nuestra mente subconsciente, para decirlo mejor. Y entonces, eso es como que es lo que le da la orden a la mente subconsciente para que actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger una hoja y modificar esa narrativa interna. Es decir, hacer ajustes conscientes. Tunearla, por así decirlo. ¿Con qué? Con la narrativa interna que nosotros deseemos tener. ¿Bien? Y luego, esa narrativa interna ajustada a conciencia la grabamos, ¿bien? Y la escuchamos por la mañana y por la noche sistemáticamente un mínimo de 21 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El subconsciente se va a creer esa nueva narrativa y la va a adaptar a la realidad paulatinamente. Y luego vamos a comenzar a funcionar con la nueva configuración. Es un hackeo total. Hackeo, mira, perfecto, hackear la mente es un hackeo. Claro, oímos lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos con los ajustes ya realizados sistemáticamente hasta que nos creamos que esa es nuestra realidad. Mira, yo toda la vida había dicho, yo no soy buena para correr, yo no soy buena para correr, corro y me dolía el pelo, las uñas, las piernas, todo. Yo decía, terrible, pero la mente ya yo la había instaurado y la había estructurado para que no corriera y hago muchos otros deportes. Y ahora Wow. dije, voy a hackear mi mente. Sí, soy buena. Y empecé, Mariano, solamente a hacerlo y ya, y es como si nunca hubiera tenido ese bloqueo. Pero claro, uno mismo se da cuenta y se dice de cosas que uno cree que es capaz y cosas que no cree que es capaz. Si lo crees, lo creas. Si creíste que no eres capaz, no eres capaz. Si creíste que eres capaz, eres capaz. Entonces, buenísimo esa fórmula que uno mismo se diga a uno cómo hacer para, para hackearse la mente, oyéndose. Eh, Tú hablabas de unas horas específicas que son horas muy importantes durante el día para poder hacer ese tipo de cosas, de oírse. ¿Cuáles son esas horas? Son principalmente, sí, son momentos del día que pueden ser apenas uno se despierta por la mañana y apenas uno se va a dormir, justamente antes de irse a dormir. Pero también nosotros podríamos en esas horas, en esos momentos del día, buscar el estado de vigilia, el estado de somnolencia, que es un estado ese estado en el que estamos entre despiertos y dormidos, ¿bien? Ese es el estado ideal para ingresar las afirmaciones, para ingresar los mensajes o para ingresar también la narrativa interna.